Bienvenidos, un placer saludarles. Les habla Astrotrina y en estos momentos estoy presentándoles el nuevo audio de la saga informativa acerca de la ascensión planetaria, los cambios que está sufriendo el planeta Tierra y que está sufriendo la humanidad en esta elevación de conciencia, elevación vibracional del planeta Tierra. En nuestro primer audio hablamos ampliamente acerca de los códigos sagrados, no solamente de sus orígenes desde el punto de vista actual, de las canalizaciones que han surgido sobre este tema, sino también hablamos de escuelas antiguas, escuelas de sabiduría espiritual que tienen mucha conexión. Hablamos de esas relaciones con el tema de la geometría sagrada, el tema de las vibraciones, de las frecuencias vibratorias, de cómo eso activa nuestro ADN, de cómo eso ayuda a subir no solamente nuestro nivel de conciencia, sino a cambiar nuestra estructura molecular, y también nos ayuda a abrir portales, a hacer viajes astrales, conexiones con líneas paralelas de este universo y tener conciencia de aspectos de nuestra conciencia cuántica, nuestra conciencia del futuro, nuestro yo superior, nuestro yo cuántico. Eso fue un tema bien interesante. Les recomiendo a los que están siguiendo este material que no dejen de ver el primero para que puedan entender mejor los siguientes. En este nuevo audio voy a hablarte con más detalle del proceso de la ascensión planetaria, que pareciese que es un tema recién, es un tema de esta nueva era del siglo XXI, pero realmente es un tema que ha sido manejado por antiguas culturas. Y de hecho quiero significarte cómo hallazgos arqueológicos nos están dando luces acerca de advertencias de este momento, que es un hito en la historia de la humanidad. Es un momento relevante, es un cambio trascendental que va a sufrir la humanidad. Entonces, bueno, vamos a tocar detalladamente algunos puntos que estoy segura que van a ser de tu interés. Se ha dicho que estamos viviendo una nueva era. Y esa nueva era, cuando buscamos los orígenes de estas concepciones, vemos que está relacionada con el movimiento procesional terrestre, el movimiento del eje terrestre. El eje transversal de la Tierra apunta en ciertas épocas hacia una dirección estelar, pero luego cambia de lugar. A medida que pasa el tiempo, cambia de lugar, a aproximadamente 26.000 años. Eso es lo que llamaban en la antigüedad el año platónico, porque Platón habló de este proceso procesional de la Tierra. Y cuando se da este cambio, se da una alineación con el centro de este sistema de soles que corresponde a nuestra galaxia, en el cual nuestro Sol participa, por supuesto, muy activamente. Y nuestro Sol pertenece a un sistema referencial que es el sistema de Sirio, el sistema de las Pléyades. Entonces hay una conexión en todo este proceso ascensional con este sistema de Sirio, que viene siendo como un sistema patriarcal de nuestro Sol. Muy bien, este cambio procesional se da con otros cambios geológicos, cambios físicos, cambios vibracionales que son comprobables y que estamos viviendo en estos momentos. Desde 1960 aproximadamente, los geólogos han encontrado evidencia de que periódicamente en la Tierra ocurre una especie de inversión de los polos magnéticos. Analizaron las partículas magnéticas que quedaron atrapadas en ciertas posiciones dentro de las capas de la Tierra, dentro de las capas de hielo, dentro de los restos fósiles, y descubrieron que las inversiones polares ya han ocurrido antes, aproximadamente 14 veces en la Tierra, y durante un periodo también aproximado de 4,5 millones de años. En las últimas décadas también se ha observado
que las aves y otros animales migratorios, como las ballenas, que viajan orientadas por líneas magnéticas de la Tierra, a menudo se pierden. Y esto ocurre porque las mismas líneas magnéticas hoy conducen a sitios distintos de los refugios que acostumbraban estas especies a frecuentar. Para que no ocurra esto con los aviones y toda nuestra tecnología aeronáutica, las autoridades han tenido que actualizarse cada vez más con este desplazamiento de los polos. El primer aeropuerto que se alineó, por ejemplo, fue el de San Paul en Minneapolis, y tuvo que invertir aproximadamente una suma de $85,000 para hacer este cambio, ya que más o menos en 1997 25 aeropuertos de los Estados Unidos habían cambiado sus números para reflejar las nuevas lecturas magnéticas. O sea que el campo magnético de la Tierra se ha alterado, eventualmente ha cambiado las vibraciones de la ionosfera, y eso ha hecho que tengan que cambiar sus frecuencias de vuelo, de navegación. Ahora, de acuerdo a esta evidencia científica, la última inversión de los polos sucedió hace casi unos 12,000 años. Pero hay tradiciones orales y escritas que sugieren que esta experiencia se vivió posteriormente en la Tierra, hace solo unos 3,600 años. Si nuestros antepasados sobrevivieron entonces, por supuesto que nosotros lo vamos a hacer también. Sabemos que existe una correlación entre el magnetismo y nuestra memoria. El computador funciona con campos magnéticos y la memoria está sostenida en su lugar por una carga eléctrica. Cuando mueren las baterías y la carga eléctrica es nula, la memoria de la computadora se pierde. Igual ocurre con un ser humano. Y muchos científicos serios creen que la humanidad pudo haber sido reseteada y haber perdido su memoria cuántica almacenada en sus cuerpos electrónicos, donde se encuentran estas bases de datos. Estas bases de datos anales históricos. Entonces estamos hablando de que hemos pasado tal vez por cambios fuertes a nivel planetario, y que esos cambios han generado también cambios en nuestro comportamiento y en la manera como tenemos la visión de la vida. Nuestra conexión con la naturaleza, con el universo, se pudo haber perdido. Prueba de esto son los mismos astronautas, que han sido la mejor herramienta de experimentación, porque ellos han salido de la atmósfera de la Tierra y han experimentado la falta de magnetismo terrestre. Y en todas sus experiencias, que están muy bien documentadas, muchos de ellos han hablado y relatan que tuvieron revelaciones y sentimientos de alteración de su conciencia como resultado de estos nuevos valores atmosféricos a que fueron expuestos. Otros se orientaron hacia lo positivo, como el doctor Edgar Mitchell, quien fundó la organización de la Noetic Sciences. Las ciencias noéticas estudian la mente, la conciencia, el potencial humano y las creencias. Noético viene del vocablo griego que significa conocimiento intuitivo. Entonces, este señor ha estado estudiando estas experiencias de los astronautas, que algunos de ellos, pues, por no estar bien preparados, se refugiaron en las drogas, en el alcohol, y relatan sus vivencias dramáticas, pero otros, como este señor Edgar Mitchell, se concentró en estudiar científicamente este fenómeno al cual fueron expuestos. Y estos relatos nos acercan más hacia una conciencia dormida, una memoria que aparece de pronto, que está escondida y que nos revela que el hombre es mucho más antiguo de estos 5,000 años de historia que hemos registrado. Y
si nos vamos a hallazgos arqueológicos que de verdad son un hito, que además marcan una pauta y una orientación en este proceso, nos damos cuenta de que esto no es nuevo, de que esto ya había sido registrado y había sido documentado por otras culturas de un nivel enorme de conocimiento, con una visión espiritual también de mucha altura, y que eso ahora nos puede orientar mejor en lo que nos está pasando y en lo que nos está sucediendo como humanidad. Y sin ir muy lejos, muchos de nosotros estamos recordando esas vivencias, esas otras vidas, esas otras reencarnaciones en que estuvimos en civilizaciones perdidas. Hay registros que son vivenciales, exposiciones muy serias que han hecho practicantes de algunas corrientes espirituales serias, que son tradicionales porque sus orígenes son antiguos, como es el caso de los sufis en la India, algunos hinduistas de otras corrientes brahmánicas, Hare Krishnas, etcétera, los budistas tibetanos, y aquí en Mesoamérica los indios Hopi, que han sido tan mencionados, nos están hablando sus chamanes, sus sacerdotes, sus psíquicos, de recuerdos vivenciales en la Atlántida, por ejemplo. Un continente que, bueno, no tenemos todavía por la ciencia un veredicto fehaciente de su existencia. Sabemos que Platón nos habló de ella. Y bueno, algunas culturas como la egipcia y la maya nos las han mencionado. Y justamente con los mayas hemos tenido en estas últimas décadas un boom acerca de sus profecías. En ningún momento los mayas, esas profecías, nos quisieron decir que en el 2012 iba a haber una extinción de la humanidad. Ellos más bien hablaron de un cierre de ciclo de una cultura, de una civilización, de una forma de vida, una forma de existencia basada en el miedo. Ellos hablaban de una sociedad basada en el miedo. Y como todos sabemos, nuestros sistemas, tanto económico, religioso, social, políticos, están basados en el miedo. Nuestra cultura le tiene miedo a perder cosas. Todo el tiempo tenemos que vigilarlos los unos a los otros. Lo que está pasando con el terrorismo es algo que nos demuestra que cada día estamos más inseguros, más expuestos y que no podemos protegernos de todo el mundo. Siempre va a haber alguna variable que no vamos a controlar. Y bueno, nuestros políticos conocen esto, lo manejan nuestros líderes a la perfección. Ellos saben que a veces a través de la autoridad máxima o a través de la manipulación pueden lograr fomentar esos miedos y controlarnos. Recordemos las guerras mundiales, todas nuestras actividades genocidas, nuestra materialidad. Entonces eso nos habla también del Kali Yuga hindú, del fin de una época. Y los mayas, a través de sus códices que fueron quemados en 1572 por la iglesia, un fraile en lo que llamó el acto de Mani, quemó todos estos textos mayas porque los consideró producto del diablo. Y bueno, ellos tienen un valor inmenso. Ese acto fue un acto catastrófico cuando se quemó todo este material, porque esto es equivalente a la quema de la Biblioteca de Alejandría. Lo que decían estos códices es algo espectacular. Esta civilización maya, una civilización con una tecnología astrofísica y espiritual tremenda, que ya ha sido comprobada por arqueólogos, astrónomos y estudiosos de este tiempo histórico de la humanidad, del tiempo maya. Y ellos nos hablaban de un último ciclo, que es lo que dicen en las profecías que se pudieron de rescatar
de algunos templos, algunos monumentos como el de Tikal, Chichén Itzá, y allí encontramos algunas explicaciones acerca de un último tiempo que comenzó un ciclo. Ese último ciclo comenzó el 13 de agosto del 3113 a.C. y terminaba el 21 de diciembre del 2012. Entonces, este último ciclo está escrito en un esculpido, en un jeroglifo de Cuba, de una ciudad maya, de una data de hace más de 1000 años. Y bueno, ahí se dice que justamente en el 2012 se cumplía la última etapa de un ciclo de esta humanidad. Y bueno, la gente lo malinterpretó como algo apocalíptico. Nunca los mayas hablaron de un apocalipsis, hablaban de un fin, de un tiempo. Un tiempo de materialidad donde nos íbamos a ver expuestos a la verdad, nos íbamos a ver confrontados a lo que ellos llamaron el salón de los espejos. O sea, iba a ser un tiempo donde todo el mundo iba a conocer la verdad. Y justamente estamos viviendo un tiempo, como dicen algunos filósofos, tecnólogos, estamos en el tiempo de la información. Las redes sociales nos informan al momento, en tiempo real. Lo que significa que todo el mundo puede verificar algo, puede tener diferentes versiones de algo. Es difícil mentir en estos días y cada día va a ser más difícil mantener algo que no sea cierto. Es así como vemos que se está cayendo algunas religiones, tanto antiguas como modernas. Se están cayendo porque sus bases son flojas, no son verdaderas. También vemos que se están cayendo bases políticas, ya los ismos, capitalismo, comunismo, socialismo, ya esas fórmulas se están agotando, porque ninguna de ellas están sustentadas en el factor primordial que es la espiritualidad. Y la economía también se está convirtiendo en un sistema decadente. Cada día es más difícil manejar lo económico. Lo económico pasó de ser algo concreto, de invertir en un capital de trabajo concreto, ahora a invertir en valores, en cosas que no existen, en bolsas de valores que negocian con cosas inexistentes, con especulaciones. Y vivimos definitivamente en la era del pensamiento, porque en ningún momento histórico de la humanidad se había hecho tanto énfasis en el pensamiento. Hoy en día, las búsquedas en Internet, Google tiene unas estadísticas enormes de la actividad de búsqueda de información que está desplegando nuestra sociedad en estos días. Una sociedad que vive pensando, más que en actividad física, está concentrada en una actividad mental. Y eso algunos lo han llamado la noósfera, una capa de la atmósfera terrestre que se comienza a formar en una época crítica de la humanidad en que la vibración mental es muy fuerte y se crean egregores mentales, una atmósfera mental del planeta muy importante. Hacia el 2012 era el fin de esta época de una civilización en decadencia. Claro, era el principio del fin y eso tenemos que entenderlo también. Mucha gente pensó que en ese año se acababa el mundo y que todo iba a suceder en ese año. En 1789, por ejemplo, la Revolución Francesa, ocurre la toma de la Bastilla, que fue un hito histórico de libertad en el planeta, un cambio de conciencia, un cambio de la visión de la igualdad de todos los hombres, de la igualdad de clases. Y bueno, se puede decir que esa fecha fue una fecha que marcó una diferencia, pero realmente fue 3 años después de esta fecha histórica que se da realmente la liberación de Francia y se da un cambio político importante, una transformación cultural importante. Lo mismo pasó con Jesús. Jesús muere y deja después de su crucifixión toda una filosofía religiosa de amar a tu prójimo como a ti mismo,
Pero 300 años después es que Constantino, después de una época de persecuciones, de matanzas de cristianos en el foro romano, en el circo romano con los leones, que se logra legalizar el cristianismo y darle cabida como algo legal en la sociedad. Entonces, aunque hay cosas que marcan, por ejemplo, el nacimiento de Jesús fue algo significativo para un cambio de la humanidad, no se puede decir que fue en ese momento de manera instantánea que eso se iba a dar. Definitivamente, desde el 2012 han venido pasando cambios climáticos importantes que fueron anunciados por los mayas. En sí, son muchas las profecías. Hay algunos, como José Argüelles, que las explica muy bien, y él fue el que más o menos lo dio a conocer, lo difundió a nivel mundial. Él las resumió en 7 profecías. Hay quienes las resumen en 13 y las amplían un poquito más. Pero en sí, bueno, hay 3 que son físicas, de cambios climáticos en el planeta importantes, como el derretimiento de los polos, las inundaciones, los huracanes, los terremotos, los volcanes. Todo eso lo vemos claramente en nuestros días, como nunca antes se había registrado. Pero él habla de unos cambios también espirituales que van a ser importantes para la transformación de la humanidad. De hecho, se habla de un nuevo hombre. Se habla de que estos cambios energéticos, esta alineación planetaria con el sol de la galaxia, de los soles de Sirio, de las Pléyades, con el sol del sistema solar del planeta Tierra, iban a causar dramáticamente cambios en todos los planetas del sistema solar, cambios físicos en el planeta Tierra y, por supuesto, cambios en la humanidad, cambios en los habitantes de la Tierra. De hecho, muchas especies animales se han reducido. Del siglo XX para acá, casi la mitad de las especies ha sucumbido, lo que nos marca que hay un cambio importante de evolución, como nos decía Darwin. Y Darwin nos hablaba de que había un momento cuántico, un salto cuántico que daban las especies, donde el más fuerte era el que se adaptaba al nuevo medio, creando hasta una nueva especie. Entonces vemos que estos mayas, que eran psíquicamente, psicológicamente, astrológicamente, tecnológicamente superiores, y así lo han revelado los hallazgos arqueológicos, nos hablan de nuestro tiempo y nos advierten de un cambio significativo. Un dato importante que nos dan los mayas es esta fecha del 13 de agosto del 3113 a.C., porque esa es la fecha de unificación del Alto y el Bajo Egipto, donde aparece un maestro que es considerado el dios Tot, que no es otra cosa que Hermes Trimegisto, del cual hablamos en nuestro video anterior y lo asociamos con el ángel Metatrón, porque no es otro que el señor Enot que aparece en el Viejo Testamento. Este señor, con ayuda del gran faraón Manet, da origen a una escuela que explica la geometría sagrada. Y también casualmente es una fecha histórica que coincide con la aparición de grandes templos en la India y de toda la cultura hindú. Y así vemos también que se forma el budismo tántrico tibetano. Son escuelas de sabiduría antigua que van a dar luces, que van a explicar muchos de los fenómenos que estamos viviendo actualmente y nos van a dar herramientas para poder superar estos procesos. Los maestros de estas escuelas provenían de un continente perdido, un continente que estamos buscando validar a través de la ciencia moderna y que, aunque se han hallado ciertos vestigios, todavía no se ha podido comprobar su existencia de forma abrumadora, y es el continente de la Atlántida. Así que estos mismos mayas y los maestros de Egipto, los que construyeron las pirámides,
que los construyeron en diferentes puntos de la Tierra, sobre lo cual tenemos que en alguno de estos audios hablar del porqué de la construcción de estos templos, del porqué de la formación de estas corrientes espirituales que iban a dar luces a estos momentos en el planeta, porque iban a ser las conductoras de la sabiduría de los tiempos. Entonces, esta gente que se formó venía de otro punto del planeta, un punto especial, un punto del cual hay historias que se han considerado fábulas, pero que son impresionantes. La historia de la Atlántida es impresionante. La tecnología que se dice tenían y las cosas que eran capaces de hacer eran maravillosas. Y existía un nivel de conciencia superior. Existían seres de luz, maestros ascendidos, seres que podían hacer viajes astrales, que manejaban la geometría sagrada a la perfección, que eran capaces de crear agujeros de gusano con su merkaba y entrar en contacto con las inteligencias del universo, con los ancianos del universo y traer esa información y bajarla a otro nivel, al nivel sacerdotal de la Atlántida, que estaba conformado, según algunas versiones, por los mayas. Los mayas eran los traductores de los dioses, eran los que llevaban toda esta información a códigos sagrados e información que enseñaban en sus escuelas de sabiduría. Y estos mayas no son precisamente los que van a llevar el cambio planetario. Ellos son los que nos advierten del tiempo, pero no son los que realmente construyeron elementos o herramientas que son los que van a ser decisivos en la nueva era, en el paso de plano del planeta a su nivel de ascensión que le corresponde en estos momentos. Porque quienes realmente fueron los constructores de la malla cristalina, de la malla energética, que nos va a llevar a una nueva geometría sagrada, es el pueblo Egipto, es el pueblo de Egipto. Ellos son los que construyeron las pirámides y construyeron una cantidad de monumentos, de los cuales te tengo que hablar en el próximo audio. Tenemos que hablar de la Atlántida, tenemos que hablar de los egipcios y tenemos que hablar de cómo construyeron una malla energética que hoy en día es lo que está haciendo que todos nosotros nos conectemos con la galaxia, que volvamos a nuestra geometría sagrada original. También tenemos que comentar qué pasó, cuál fue la caída de los ángeles, qué es la caída de la Atlántida, la caída de los Elohim, seres de luz. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el accidente energético dimensional que no tuvo precedentes, no solamente en la historia de la Tierra, sino en la historia de la galaxia, y que hizo que el ser humano bajara a niveles de conciencia del bajo astral? Todo esto es una información exquisita que espero no te pierdas en la saga informativa de la Ascensión Planetaria. Si te ha gustado toda esta información, espero la compartas y espero que te sigas activando en las prácticas espirituales que estoy dando en el grupo Ungidos de WhatsApp. Es importante que te mezcles con toda nuestra ecléctica energía espiritual, porque de esta sinergia pueden surgir momentos cuánticos hermosos. Gracias por tu maravillosa atención.